Bienvenidos al seminario Desafíos para el Crecimiento de Pymes. Hoy daremos un vistazo al panorama actual de las pymes en el país, la economía inclusiva y conoceremos las alternativas de financiamiento para negocios liderados por mujeres. Presentamos a nuestras panelistas, Verónica Gavilanes, gerente de Mi Pyme en Banco Pichincha, y Marcia Yazbek, presidenta de Mujeres por Ecuador y vicepresidenta de Buro Marska. Damos la bienvenida a Marcia Yazbek. Las pequeñas empresas, si no se dedican por lo menos a la planificación desde el inicio, va a ser muy difícil que lleguen a ser competitivas. Las preocupaciones las tengo desde hace varios años. Justamente cuando estuve en el directorio de la Cámara de Comercio, fui su vicepresidenta, y junto con otras colegas, éramos muy pocas mujeres y siguen siendo pocas mujeres en esos directorios. Habíamos encontrado de las investigaciones que hacía la Cámara en ese momento y la GIZ, que también hace muchos estudios al respecto, que hay un estancamiento en las empresas de las mujeres, es decir, la microempresa de la mujer especialmente no pasa a pequeña, mucho menos a mediana. Entonces, en el intentar descubrir qué es lo que está pasando y cómo apoyar a las pymes y a las pequeñas empresas de mujeres, es que nuestra organización, Mujeres por Ecuador, está cada vez más comprometida en ofrecer este tipo de aportes para poder contribuir precisamente a que haya crecimiento, a que haya desarrollo, a servir de alguna manera también de plataforma de mostrar o de networking para que las pequeñas empresas, las micro y las pequeñas empresas de mujeres se puedan insertar en la cadena de valor, por ejemplo, como proveedores de grandes compañías. Eso exige varios retos. Antes de ver todos estos retos, vamos simplemente a reconocer cuáles son las cifras de lo que significa la pequeña y mediana empresa y las MIPYMES en Ecuador. Según el último censo del INEC y también los últimos datos de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, el tamaño de empresas en Ecuador son 900,000, de las cuales más del 90%, y hay algunos datos como recién veíamos el Observatorio de las Pymes que citaba la Superintendencia precisamente, habla de que el 99% son pequeñas y medianas empresas, de las cuales las microempresas se llevan la mayor parte del pastel en la composición de este tamaño con el 90%. El 7% son pequeñas empresas y el 2% son medianas empresas. ¿Cuál es la importancia y la contribución en la economía, sobre todo en el empleo? En la economía está alrededor del 22, 24, 25%, ya veremos los promedios ahora en América Latina, y concretamente en Ecuador, en el tema del empleo, según el INE, aporta 60% del empleo al país. De ahí la importancia de poder levantar y contribuir a que las pymes sean el motor de la economía por la gran cantidad de empleos que genera. Según la superintendencia, las pymes ya generan el 65% del empleo en el país. A nivel latinoamericano, lo vamos a ver ahora, está alrededor de un 65-70%. Entonces, en general, en América Latina, las pymes aportan el 33%, como lo pueden ver ustedes en nuestra pantalla. Todavía en Ecuador no llega a ese nivel, todavía en Ecuador está alrededor del 24%. Este año, como toda la industria y todos los índices económicos, la actividad económica en general va a caer y, por supuesto, pues también hay una afectación importante a este segmento de empresas. ¿Cómo está distribuido el crédito? ¿Cómo se ha dirigido la banca pública? ¿Qué es lo que ha hecho con la aportación a los créditos de pymes? No ha sido suficiente, no hay posicionamiento, eso es claro, y por eso estamos invitando a nosotros a los principales actores del sector privado, que son los que mueven y los que ofrecen estas líneas de crédito para el financiamiento de pymes, a que puedan mostrar de mejor manera sus productos y que también se beneficien las pymes de hacerlo, ¿no? El promedio que otorga son el 58% de los fondos son a crédito comercial, corporativo el 27% a crédito productivo. En general,
la banca está prestando más al consumo que a la productividad. Probablemente esa relación cambie en el futuro cercano porque precisamente lo que habrá que generar es productividad, aunque por supuesto tampoco se puede generar una productividad que no tiene productos, servicios que no tienen demanda. Entonces ese equilibrio es el que buscaremos como país y como el mundo realmente. En general, recientemente salieron algunas noticias, el ministro de Finanzas hablaba precisamente que la mayor parte de beneficiarias de los préstamos para pequeñas empresas de Man Ecuador son mujeres. Entonces, sin embargo, sigue siendo, como lo ven, muy bajito. Hay algunas novedades. La ley de emprendimiento e innovación que se aprobó hace poquito, tiene, por ejemplo, novedades como el crowdfunding, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es. Es decir, que además de las alternativas que la banca privada y la banca pública, el sector público ofrece para el financiamiento productivo, comercial, de servicios de las pymes, también hay unas nuevas opciones que en el Ecuador son muy poco conocidas. Entonces, para ir a bolsa sí hay unos requisitos mayores, pero ya se están financiando de diversas maneras. Por emisión de acciones, en el caso de que lo pueda hacer y sea una compañía, por ejemplo, sea constituido como compañía anónima, y también con la emisión de títulos, con la titularización a tiempo, a unos plazos definidos, y claro, con el respaldo y las calificaciones de las verificadoras que eso exige. Pero digamos, el mensaje que quiero transmitir es que no porque sea una pyme, una empresa pequeña, no puede acceder a bolsa. Si bien la bolsa no está desarrollada en el país como quisiéramos o como en otros países, está en este proceso y entonces hay que entrar a la ONU. El vesting es una forma de financiamiento que en el Ecuador hemos investigado y no hay casos. El vesting es una nueva forma por la cual tú consigues accionistas para tu negocio, pero que tienes un proceso por el cual se van adjudicando el número de acciones. Hay casos muy claros, es decir, y esto para todos los interesados, con mucho gusto nos pueden escribir al mail que les podemos mandar un entrenamiento de Conecta Américas con un experto en esta materia de vesting, muy interesante, y también hay gente en el ICAE hablando de este tema para América Latina, por la cual tú decides asociarte con varias personas en las que no sabes si la pasión, la emoción del inicio va a ser la misma después, o si tendrán intereses diferentes, negocios diferentes, ocupaciones diferentes. Por lo tanto, el vesting te va a permitir a ti gradualmente entregar acciones a cada socio según su involucramiento. El crowdfunding es esta nueva herramienta para fondearse que está ya permitida por la ley de emprendimiento e innovación que les había contado, que vale la pena que la vean porque tiene algunas ventajas. Tiene algunas ventajas incluso con la conformación de nuevas compañías, la sociedad de acciones simplificadas, las sociedades de interés colectivo, es decir, hay algunas modalidades que lo que hacen es insertar al Ecuador en el mundo, finalmente, con este tipo de compañías que son muy fáciles de hacer. Por supuesto que el primer interesado para que esto funcione y crezca son los dueños. Pero estas prácticas ya vienen siendo un poco más antiguas en otros países. Colombia mismo tiene un muy buen ejercicio de este tipo de compañías. El tema de asociaciones, uno de los retos y desafíos de las pymes, buscar asociatividad, buscar la diferenciación. Creo que llegamos en ocasiones a ser el país más emprendedor de Latinoamérica, con mayor número de emprendimientos. Así también el Ecuador es tiene el primer lugar con el mayor número de muertes o cierres de estos emprendimientos. Y luego también hay un tema de no buscar esa diferenciación, cualquiera que sea, pero tiene que ser una diferenciación de tu producto o servicio en el mercado. En el Ecuador no sabemos la composición exacta de las encuestas que nosotros hemos hecho algunas muestras. Básicamente las mujeres están alrededor del 30, 31, 35% de la propiedad en mayor parte. Las que pasan del 51% es una cantidad menor.
Pero bueno, este es el reto y el motivo también para crecer. Entonces, esta alianza que la pondremos a consideración e información más adelante es precisamente también para llamar a estas empresas de propiedad de mujeres de más del 51% para que puedan calificarse, certificarse, es una certificación muy fácil, y luego participar en las licitaciones y en las convocatorias, sobre todo, que a través de WeConnect International se ofrece a la más información. Crowdfunding de recompensas, que básicamente para beneficencia, donaciones, perdón, recompensas no es beneficencia, es aquella persona que te ofrece una cantidad de dinero y tú le puedes dar luego un servicio, un presente o alguna forma de recompensar su aporte. Aquí me parece que han habido emprendimientos pequeños, es decir, que levantan pocas sumas de dinero, pero estamos hablando que el crowdfunding puede levantar cualquier cantidad de dinero. Es decir, si ustedes necesitan $1,000, 10,000, 50,000, 100,000, $1,000,000 o lo que fuera, es posible levantarlo, porque el mundo puede ser su proveedor. Si ustedes simplemente se ponen a hacer a levantar alguna información de a quién podría interesar su proyecto en el mundo y consiguen a lo mejor 1,000 donantes, podría ser que se soluciona también. Obviamente, como hemos dicho, tiene también unos requisitos que cumplir, porque esa es la forma de competir, es decir, y también creo que tiene que ser la forma nuestra de posicionarnos y de consolidarnos y de generar ese crecimiento y el empleo que está generando este sector, y que en esta temporada de la pandemia COVID-19, pues es uno de los sectores más afectados. Crowdfunding de donaciones, es decir, beneficencia, crowdfunding por acciones, ahí sí hay un modelo en que le puedes dar la participación de tu negocio, de tu empresa, y una forma de crowdfunding de préstamo que también tiene unas condiciones muy ventajosas. No hay, digamos, en Ecuador en este momento compañías grandes que estén ofreciendo esto, pero seguro se están formando. Pero eso no limita a que no puedas hacer una estrategia de crowdfunding si tienes un proyecto, una línea de negocio, un nuevo producto bien armado. Vamos a hacer referencia brevemente a los estudios que corroboran lo que está pasando con las pymes y especialmente con las micro. Por ejemplo, la Universidad de Guayaquil hizo una encuesta a 386 empresarias de pequeñas y medianas empresas en Guayaquil. Lo que quería saber era si tenían estrategias o no financieras, por ejemplo. Y lo que dedujo es lo que ya se viene conversando. El año pasado fui invitada yo a una conferencia de libertad financiera femenina. Y cuando se preguntaba, ahí había un buen componente de emprendedoras, ¿cuál era su estrategia? ¿Qué producto tenía? ¿Cuál era su ficha, su diferenciación? Etcétera. ¿Cómo se apalancaba financieramente? Es decir, porque muchas veces te presta dinero algún familiar y no lo consideras como una forma de financiamiento que además debería pagar el costo financiero. Pero no se puede salir al mercado sin una planificación de base, que es la que va a servir para seguir evaluando, monitoreando y mirar tu desarrollo. Entonces, entre el 50 y el 75% de las pymes del Ecuador fracasan. Gran parte, la mayor parte de la razón, de la justificación, para esto es precisamente la falta de visión, la falta de objetivos y la medición de objetivos. Es decir, crear una compañía en Ecuador todavía sigue siendo una necesidad, casi siempre es una necesidad, pero una necesidad de cumplir o de dar empleo a tu familia. Primero, levanta la empresa, ponla en alguna posición competitiva y después busca solucionar la necesidad de empleo de la familia. En tanto en cuanto un familiar te pueda aportar y cumpla con los objetivos, las expectativas, el profesionalismo, por supuesto, hay que hacerlo. Pero sí hay mucho sentimiento y hay mucha emocionalidad en el tema, pues no lo hagan. Es preferible que no lo hagan. Y esta es una recomendación de una de las representantes de la GIZ que el año pasado conversábamos y decíamos, oye, Alemania tiene un sector de pequeña y mediana empresa muy consolidado. Decía, sí, hay algunos temas culturales y también esa racionalidad del empresario que dice, ok, estos son los parámetros para que puedas trabajar en mi empresa. No puedes trabajar solo con un familiar, mi sobrino, mi hijo, no. Cuando hablamos de diferenciación, estamos hablando también de que
que el negocio sea más bien un negocio que tenga algún nivel de poder escalar y de exportarse. No todos sirven para eso, otros podrán crecer en el escenario nacional. Ahora que, digamos, se ha visto la complejidad y los problemas que ha causado la dependencia, por ejemplo, de las grandes naciones de China, mismo de países latinoamericanos de China, es el momento, por ejemplo, para buscar las oportunidades para las empresas pymes, asociarse con otras empresas, buscar qué es lo que está necesitando o de qué se está proveyendo la empresa, la gran empresa nacional o de la región latinoamericana de China y sustituirlo. Eso es lo que están pensando los gobiernos. No sabemos si nuestro gobierno ha pensado esto, desearíamos que así sea, desearíamos que pase un poquito más del discurso a la práctica, porque si no hay esa forma de apoyar y decididamente aportar el crecimiento, pues nos vamos a quedar en el discurso. Aquí simplemente una serie de medidas, que este es un informe de la CEPAL, que también les podemos enviar para no entrar en mayor detalle de qué es lo que están haciendo los gobiernos para paliar esta situación que, como dicen varios analistas, y creo que coincidiremos la mayoría, y no es una queja, no es un desincentivo, simplemente es conocer y reconocer la realidad de este momento y del futuro cercano para poder trabajar en ello. No sabemos, y ahora lo conoceremos pronto, qué ha pensado la banca privada, concretamente Banco Pichincha, en cuanto a cómo será la modalidad de los nuevos préstamos, los refinanciamientos. ¿Y por qué digo esto? Porque si las expectativas no son que te recuperas o que nos recuperamos en 6 meses o en 12, entonces hay que pensarlo a 24 meses o más, o 48 o lo que fuera. Seguramente ellos tienen ya analizado y estudiado cómo va a ser este tema. Hay algunos países que han dedicado muchísimos recursos. No es el caso de nuestros, nos encontramos en una situación un poco más difícil, con mucha deuda. El gobierno no ha podido, como en otros casos, por ejemplo, aportar con un alto porcentaje, bueno, creo que ni con ningún porcentaje, a las pequeñas y medianas empresas para colaborar, por ejemplo, con los pagos de los salarios en la plantilla, para que precisamente no haya desempleo. Pero bueno, esta es la circunstancia que nos tocó vivir en nuestro país y de esta es la que tenemos que buscar las salidas. Obviamente hay sectores fuertemente afectados, moderadamente afectados y los que han estado muy, muy poco afectados. Entonces, entre los sectores que sabemos que hay algunas de las participantes asistentes aquí, están aquellos que tienen relación, por supuesto, con el turismo, la industria de la hotelería, el turismo, los viajes. Claramente sabemos la situación, por ejemplo, de las aerolíneas, las grandes compañías que muchas de ellas se han acogido al capítulo 11 de las leyes americanas, por toda esta para tan abrupta que les tocó. Y en ese sentido, sí, claro, se prevén algunos cierres de compañías y ojalá que más pronto se pudiera reactivar esto y se puedan reabrir en el sector turístico, en el sector hotelero, en el sector de los viajes en general. Yo soy optimista, yo pienso que vamos a tener que seguir adaptándonos, venga este o cualquier otro virus, porque pues la vida nos pone estas cosas en el camino y los tenemos que aprender a superar y a asumir. Algunas de las recomendaciones que nos da la CEPAL, ¿no es cierto? En la búsqueda de mayor productividad y de eficiencia, que lo que intenta es buscar una transformación sustentable e inclusiva. Cada año hemos visto ese crecimiento también en cuanto a abrir el crédito para mujeres específicamente. ¿Por qué para mujeres? Porque es precisamente ahí donde tenemos que cerrar la brecha. Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Henry Ford, fundador de Ford Motor Company. Invitamos a nuestra panelista Verónica Gavilanes. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Quería decirles que, bueno, estoy feliz de estar aquí, compartir con Marcia. Excelente tu presentación, mi querida Marcia. Efectivamente, ahora tenemos que apostar porque el ecosistema se robustezca en el Ecuador con distintas alternativas de financiamiento que apoyen a los pequeños empresarios, que son realmente el motor económico del país. Y ahora más que nunca necesitamos activarlos,
y reconstruir el Ecuador. A partir de la pandemia, creo que todos los actores somos llamados a dar este paso tremendamente importante y asumir la responsabilidad que tenemos de sumar esfuerzos en esta causa. No sé si puede ser, quiero hablar con un lente algo más de género en la presentación. Como ustedes saben, nosotros en el banco tenemos ya un programa bastante robusto que lo hemos venido desarrollando desde hace más fuertemente los últimos 5 años y los últimos 2 muy enfocadamente, porque estamos súper comprometidos como banco y como operación líder del país en impulsar a los pequeños y microempresarios, pero en especial a las mujeres. ¿Por qué? A las mujeres empresarias, porque lógicamente vemos primero una gran demanda insatisfecha, una necesidad real de cerrar brechas, la mayor exclusión. Si nosotros pusiéramos un arquetipo de la persona excluida del sistema financiero, esta es una mujer, está ubicada en una zona rural y pertenece a un estrato pobre. Pero no solamente ahí está la exclusión, cuando las mujeres logran incluirse en los sistemas financieros, hay, digamos, un reto en que estos negocios crezcan, ganen escala. Simplemente yo rápidamente decirles que, claro, más mujeres cada vez impulsan e influyen en la economía mundial. No voy a leer las cifras porque siempre yo refuerzo este tema de que ahí hay una gran oportunidad, primero, de mercado y dos, una gran demanda insatisfecha por la brecha de financiamiento que asciende a 1.5 trillones. Vamos, Gaby, adelante. Lógicamente, ¿por qué tenemos que apostar a los negocios liderados por mujeres y en general a la economía femenina? Porque cuando las mujeres progresan, está más que comprobado que las economías se robustecen. Ahora, en este momento hay muchos estudios de que estamos realmente en un momento, digamos, clave, porque si nosotros no sumamos esfuerzos y seguimos internacionalmente apoyando a las mujeres, corremos el riesgo, según el Foro Económico Global, de que la brecha se haga más grande con la pandemia global. Porque lógicamente la mujer tiene un rol tremendamente importante, como bien decía Marcia, en el cuidado del hogar. Y si este rol se profundiza, y no queremos decir que no tenemos esa responsabilidad, pero si no encontramos el balance y la corresponsabilidad, podemos profundizar aún más las brechas ya existentes. Entonces, ese es un tema que tenemos que tener todos la conciencia, y yo veo a nivel de multilaterales, de organismos, obviamente, gubernamentales, ahora estuvimos también con OPIC, que estamos siendo conscientes de eso. Entonces tenemos que más bien en este tema de pandemia ser muy conscientes de que tenemos que catapultar aún más el impulso a los negocios liderados por mujeres, ahora más que nunca. Vamos a la siguiente, por favor. Les decía, simplemente ya no podemos permitirnos negar el pleno potencial de la mitad de la población. El mundo necesita el talento y la sabiduría de las mujeres. Ahora más que nunca en la pandemia esto se hace una realidad. Y la siguiente, por favor. En América Latina, la mayoría de las mujeres están subatendidas o no tienen acceso a los servicios financieros. Obviamente, todos sabemos que las mujeres tienen el poder de transformar la sociedad, de transformar la economía. Sin embargo, están subatendidas y no tienen acceso en igualdad a los servicios financieros. Eso creo que nos compromete a todos los que hacemos el ecosistema de instituciones financieras y todos los organismos que tenemos la responsabilidad de cerrar la brecha. Este es un estudio muy interesante del Instituto Global de Emprendimiento y fíjense una cosa, Ecuador ocupaba el puesto 58 de 77 países. Esto se midió realmente el entorno global específicamente para mujeres y lógicamente se medía ambiente emprendedor, ecosistema y habilidades individuales. Estamos por debajo en la región, estamos rezagados, siendo tal vez el progreso de Chile y Colombia el más destacado en América Latina, y hay un factor que les juega muy a favor a estos países de la capacidad de exportación. Entonces es bien importante también impulsar todo el tema del ecosistema de exportación. Vamos a la siguiente. Simplemente unas alertas que ya en este estudio se relevaron y que ahora tenemos que tener mucho cuidado de que no se profundicen. Los negocios liderados por mujeres más bien estaban retrocediendo en capacidad de innovación. Y también necesitamos mujeres en el sector tecnológico, que las empresas femeninas estén con mayor presencia en el sector tecnológico, que eso ya, como hemos sabido, es un reto, que las mujeres crezcan en estas áreas y que logren negocios que tengan escala. Tal vez lo positivo, y la siguiente, por favor, del estudio, es que seguimos avanzando en todo el tema de estudios superiores. Cada vez estamos más formadas, más preparadas, ¿no es cierto?
Y también hubo un crecimiento en negocios que tenían una posibilidad de hacer un rápido crecimiento. Estos son estos negocios que obviamente nacen bien estructurados con un modelo de negocio robusto y tienen capacidad de llegar a escala. Claro, lógicamente hay muchos de los negocios que nacen más bien simplemente por necesidad y no se evalúa bien la oportunidad. Entonces, en este estudio se destacaba aquellos negocios, aquellos modelos de negocio que nacen bien sólidos y tienen la posibilidad de crecer. Las a nivel de fortalezas, claramente el Ecuador tiene sus fortalezas. El ratio de emprendimiento, pero bien nos señalaba Marcia también cómo es el ratio del fracaso, ¿no? En las empresas, pero sin embargo el Ecuador es un país de emprendedores. También hay autoconfianza en las habilidades. Sin embargo, claro, cuando ya entendemos nosotros un poco más con lente de género el tema del abordaje de su propia autoconfianza, todavía sí vemos unas oportunidades. El Estado de Derechos, que en eso sí hay una materia, sí ha habido un avance en materia de legal. Y en el tema de las oportunidades de mejora, nuevamente, el país está rezagado en todo lo que es investigación y desarrollo, negocios en el sector tecnológico y la gran alerta, acceso al financiamiento. El tejido empresarial, vamos por favor, adelante Gaby. Yo no me voy a detener en esto y sigamos por favor, porque esto Marcia ya lo dijo, no creo que valga la pena repetir un poco dónde están concentradas las empresas, ¿no es cierto?, en tamaño, en actividad. Lógicamente, cuando vemos esta foto, regrésate un ratito, por favor, cuando vemos el tema de la composición, un antes. Exacto. Cuando estamos viendo aquí dónde están concentradas las empresas y ustedes comiencen a asociar los temas de impacto COVID, ¿no es cierto? 55% de servicios. ¿Cómo están impactadas entonces esas actividades del comercio, la agricultura, la manufactura, la construcción? Nosotros ahí sí hemos hecho un análisis, vamos adelante por favor, del impacto a nivel de actividades que más tarde les quiero dar como unos conceptos de unas láminas más adelante. ¿Qué es importante entonces? Vamos adelante, Gaby, el tema del planteamiento de los modelos de negocio. Ahora no cabe ningún término que no hable de sostenibilidad. Y aquí rápidamente el tema del modelo de negocio de sostenible que estamos obviamente como Banco del Pichincha impulsando, es todo el tema de tener estas aristas clarísimas de que los modelos tienen que ser, las ofertas, los procesos inclusivos. ¿No es cierto? Entonces son finanzas responsables, todo el tema de las prácticas laborales justas y diversas y el cuidado y de la seguridad, salud y medio ambiente. Nosotros como institución financiera líder vemos realmente como una gran responsabilidad que todo lo que hagamos tiene que tener esta de sostenibilidad. Un poco ahí están los planes de la estrategia del banco. Desde el 2018 estamos impulsando un tema de transformación. Y bueno, no me quiero detener ahí y vamos al tema de cómo apoyamos a las pymes entonces. Estamos en un momento coyuntural, ¿no es cierto? Claramente tenemos el reto de que toda nuestra oferta sea robusta, tanto de productos y servicios financieros como los no financieros. Pero ahorita básicamente nuestra responsabilidad es la reactivación económica de nuestros clientes y de nuestro país. Lógicamente hemos tenido que ajustar las ofertas, el análisis para apoyar a nuestros clientes. Y simplemente, siguiente, por favor, un tema de impactos sectoriales. Nosotros hicimos un estudio muy profundo con Cordes, o sea, estamos en un escenario de incertidumbre, sin embargo, sí, analizamos como 4 cosas de cómo podían haber impactado a las micro y pequeñas empresas estos aspectos, ¿no es cierto? La demanda externa, todo el tema de los mercados del exterior que también están siendo impactados por la pandemia. Cómo esto impacta al empresario, tanto la micro como la gran empresa a nivel del país. Cómo esta rota tal vez en un principio fue mucho más evidente con semaforización roja en casi todos los cantones, cómo se rompió la cadena de suministro y cómo se afectaron aquellas actividades que tenían procesos productivos más complejos, con encadenamientos más amplios. Aquellas actividades que dependían del acceso de insumos provistos por terceros, tanto locales como internacionales, lógicamente tuvieron rupturas en su cadena de suministro. El tercer tema es cómo impactó el shock de la demanda doméstica, la restricción y el impacto tan fuerte en el consumo, ¿no es cierto? Entonces, cómo afectaron la paralización de actividades. Ahí también todo el tema de inversión que se paralizó, básicamente pública y privada, el aislamiento social y la restricción de movilidad. Todo eso tuvo un gran impacto en la demanda doméstica y ahí vimos unos impactos importantes de caídas de ventas de toda la cadena de valor, ¿no es cierto?, productiva del país.
Y el último punto es qué tan fuerte o qué tan robustas estaban las micro, las pequeñas empresas en estos 4 indicadores: liquidez, endeudamiento, empleo y crédito. Aquí no es microcrédito, disculpen, es crédito, ¿no es cierto? ¿Cómo estaban, digamos, sus indicadores antes de COVID y cómo la pandemia lógicamente profundizaba problemas, por ejemplo, de endeudamiento, de no estar tan robustos en liquidez o de mayor dependencia? Entonces, creo que todo esto nosotros lo analizamos a nivel de todas las actividades de los clientes. Pásale la siguiente, por favor. Y obviamente hicimos un resumen de entendimiento de todos estos factores, pero ya obviamente con una diferenciación entre las micro y pymes. ¿Por qué? Porque las microempresas son obviamente unidades de negocio que tienen otra estructura, una estructura muy diferente en el nivel de activos, de empleo, etcétera, distinto al pyme, que ya tiene un tamaño mayor, una infraestructura obviamente mayor, y los impactos sí son distintos. Entonces, lo que les queremos contar con esto más bien es que ha habido este entendimiento de parte de nuestra organización de cómo se han impactado las actividades para poder ver qué oferta les podíamos dar a los clientes, y la reacción, hemos tenido que reaccionar lógicamente muy rápido. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, nosotros como segmento PYME, y esto es obviamente las soluciones que estamos brindando en este momento a los clientes, son soluciones de financiamiento orientadas básicamente al capital de trabajo y activo fijo. Nosotros no tenemos limitación para atender a clientes y no clientes del banco. Estamos completamente abiertos para, obviamente, entender la necesidad de los pymes en general. No necesitan ser clientes. Y estamos entendiendo, obviamente, toda la capacidad, primero la afectación del negocio. Una cosa que hemos visto en los análisis es que, claro, los análisis históricos financieros realmente ahorita ya no son una referencia, porque tenemos que entender, digamos, la realidad del impacto a la actividad del cliente y cómo se están proyectando sus flujos para poder acompañarle con una solución. Claramente se prioriza el capital de trabajo para todo lo que son pagos de proveedores, nómina y para compra de inventario, porque nosotros necesitamos, obviamente, dar este acceso para que el motor vuelva a rodar, tanto de todas las empresas corporativas, empresariales, los pymes y los microempresarios. Nosotros, en nuestra experiencia de más de 25 años operando en micro y pequeñas empresas, sabemos que para afrontar situaciones complejas, lo que tenemos que hacer es inyectar, obviamente, liquidez, entendiendo la capacidad de pago de los clientes. No es la primera vez que enfrentamos desafíos, por supuesto, es la primera vez de esta magnitud. Pásale, por favor, Gaby. Lo que les decía es que, lógicamente, los retos que estamos enfrentando son de una magnitud mayor. Dale, por favor, un clic para que se despliegue toda la animación. Entonces, claro, la cobertura, esto es a nivel nacional. Un poco, fíjense cómo tenemos la concentración en los sectores. Regrésate una, por favor. Déjale la lámina. Exacto, gracias. Ustedes ven que, claro, en el sector de servicios sí hemos visto grandes afectaciones, en el sector turístico sobre todo, transporte pesado. Lógicamente, los aforos han bajado notablemente en todos los clientes, inclusive los que han sido muy creativos en generar nuevas formas de modelos de negocio, de entregar en deliveries a la casa, etcétera. Sí ha bajado los niveles de ventas. Hay una gran afectación en el nivel de ventas del general, lo que vemos tanto en el mundo de microfinanzas como en el de pequeñas empresas. La reactivación, nosotros estamos operando desde el mes de realmente mayo. En los segmentos de pequeñas empresas nunca dejamos de operar, pero en mayo sí, digamos, tomamos un mayor impulso. Lógicamente, en marzo operamos normalmente hasta la primera quincena, hasta que hubo la pandemia, y ahí más bien el banco tomó la definición de los segmentos micro y PES, ofrecer un tema de una alternativa de 3 meses de no pago, digamos, de extensión, para que el cliente pueda tener este respiro. Lógicamente, post diferimiento, que ya estamos enfrentando desde junio y julio, lo que estamos buscando es brindando alternativas, digamos, ya mucho más estructurales a la medida de lo que necesitan los clientes para acompañarles y salir adelante, tanto en el tema de refinanciamiento y reestructuración como en el tema de nuevas operaciones. El banco está completamente abierto. Parte de entender a la mujer empresaria, regrésate por favor, a la mujer empresaria ha sido hacer muchos temas de encuestas a profundidad. Ahí hemos tenido el acompañamiento experto del IFC, hemos levantado muy en detalle cuáles son las necesidades, porque hablar de inteligencia de género es simplemente el tema de entender con un lente específico las necesidades, preferencias de las mujeres empresarias.
Es decir, no meterles como en la generalidad, sino entender cuáles son esas barreras, tal vez en el financiamiento, cuáles son esas asesorías diferenciadas que ellas necesitan, y por eso hemos hecho todo este estudio. Este es el tema del crédito productivo PYME. Aquí, lógicamente, está un tema de en general lo que estamos ofertando para la reactivación, desde $5,000. Sí estamos entendiendo las garantías adecuadas de acuerdo al perfil y al monto solicitado, todos los temas de plazos, etcétera. Puedes pasarle a la siguiente, por favor. Cuando ya le vemos a un lente como específico del crédito mujer empresaria, que es un crédito específico que nosotros tenemos, sí hay particularidades como plazos más largos, meses de gracia adicionales, entendiendo que lógicamente la mujer tiene una brecha en el tema de los ingresos, ¿no es cierto? Igual los negocios liderados por mujeres tienen, digamos, un menor ingreso en general porque se concentran en actividades de un margen menor, y cuando tú entiendes este tema, entonces entiendes obviamente que las capacidades de pago tienen que ser ajustadas, y para eso hay temas de plazos mayores y periodos de gracia. También es opcional hasta ciertos montos que la mujer pueda o no acceder con su cónyuge, ¿no es cierto? Aquí, cuando hacíamos los estudios, tú tienes personas que dicen, no, yo no quisiera depender de la firma de mi cónyuge para poder acceder, como hay otras mujeres que dicen, no, yo sí quiero que él firme porque obviamente quiero que también seamos corresponsables. Entonces, dejamos muy abierta su opción para que de tal manera que la mujer que tiene una limitación en acceder al garante o a la garantía, inclusive hasta un cierto monto, no necesita presentar esta condición, mientras que la que sí lo desea pueda ser opcional. Vamos a la siguiente, por favor. Un poco los requisitos, ¿no es cierto? En este momento nosotros sí operamos con 1 año de experiencia. Ahora, sí les debemos decir que estamos, como ha habido un impacto importante por la pandemia, estamos analizando las solicitudes de aquellos clientes que acrediten experiencia mínima de 1 año, pero por su actividad afectada ya quieran cambiarse a otro giro de negocio. Entonces, ahí sí estamos entendiendo esas situaciones y obviamente comprendiendo cuál ha sido el historial del cliente con nosotros. Solamente en este momento no estaríamos financiando actividades o a clientes que arrancan de cero. Emprendimientos de cero no, pero ya con 1 año de experiencia en actividades actuales o nuevas sí estamos completamente abiertos. Ahí hay unos requisitos que cumplir de respaldar las actividades, lógicamente el sustento de los ingresos, y si aplica el respaldo patrimonial, porque estamos hablando obviamente ya de montos mayores a $5,000. El respaldo patrimonial, es decir, si tengo un auto, tengo que entregar la copia de la matrícula, y si tengo una propiedad, el pago del impuesto predial. Esto en los clientes más formales. Vamos a la siguiente, por favor. También la oferta nuestra, una cosa importante es que esta oferta es para empresas que venden o declaran más de $100,000. La siguiente propuesta que ustedes le van a ver es para empresas que venden o declaran menos de $100,000. Estas son las microempresas. Pues ahí también estamos desde 500 hasta 5,000, hasta $50,000 en función de la capacidad de pago. Depende del monto de crédito de la garantía, y obviamente nosotros sí tenemos créditos igual sin garante, sin firma de cónyuge, y los plazos también para la mujer son más largos en general, y tenemos meses de gracia. ¿Qué es importante aquí? La siguiente, por favor, que también tienen que acreditar 1 año de experiencia en la actividad. Aquí no se requiere, por ejemplo, formalidad de RUC, etcétera, sino hacemos nosotros con ejecutivos un levantamiento metodológico. Y se solicita respaldo patrimonial si es que aplicara. ¿Qué es importantísimo en el modelo de micro y PES? Es súper importante que nosotros tenemos 1,300 ejecutivos de negocio. Es decir, que nuestro modelo el gran diferenciador nuestro es que usted tiene una asesoría especializada. Nuestras fuerzas de venta están formadas en temas también de mirar el lente de género, es decir, de entender necesidades específicas de la mujer y de asesorarle, porque esa era una de las grandes necesidades que tenían nuestros clientes cuando hicimos el estudio. Entonces, yo les digo que el tema de que usted tenga un ejecutivo que pueda asesorarle y acompañarle y estar pendiente de sus necesidades, ese es como el gran diferenciador nuestro también. Pásale, por favor, Gaby. Ya voy terminando. Aquí el tema de la oferta no financiera, ¿no es cierto? Hemos desarrollado a lo largo de estos años unos valores agregados a nuestra oferta, y los temas de formación pasan por temas de mentoring. Hemos desarrollado un lindo programa de mentoring donde la persona y también cuidando que los participantes
tengan igualdad de participación, es decir, hombres y mujeres puedan acceder al programa. También desarrollamos en la pandemia todos unos capítulos de formación que se llamaba Reinventándonos Juntos, donde les dimos herramientas a los clientes. Nosotros ahí tenemos aliados, ¿no es cierto? Entonces operamos también con empresas de primer nivel que hemos obviamente pasado por un proceso de verificación para garantizar la calidad y aquí nosotros no lo hacemos todos solos, ahí tenemos aliados. En los temas de conectividad, la EI, FedExport, tenemos obviamente una alianza muy interesante. Hemos construido con ellos, hemos firmado un acuerdo y estamos impulsando el tema de la exportación. Comenzamos con el tema de Panamá. Entonces ahí el grupo, por ejemplo, Supermax, y que ya está exportando ciertos productos, hicimos el enlace con nuestros clientes para que ellos también puedan exportar. Todo lo que son talleres de desarrollo y, bueno, temas de inspiración y reconocimiento. Creo que eso nosotros lo seguimos robusteciendo, lógicamente viendo que haya equidad en la participación. Pásale, por favor. Siempre me gusta a mí rendir cuentas y ustedes verán que en algunas presentaciones que yo siempre hago, yo rindo cuentas de cómo estoy avanzando, porque bien decíamos, o sea, si no vemos plasmado en la realidad, sabemos, no se debe quedar solo en la teoría. Y creo que siempre ahí, en general, la banca, yo veo que ha habido cierto cuestionamiento hacia el sector bancario. Realmente nosotros tenemos la responsabilidad de tener un manejo técnico de la cartera. Entonces, cuando tomamos decisiones financieras, nosotros rendimos cuentas a los depositantes. Entonces, puede ser que algún cliente diga, yo no quiero que me cobren ni $1 más de intereses, pero le dimos 3 meses de gracia y estos intereses tenían que ser cobrados porque, claro, nosotros hacemos un manejo técnico y le rendimos cuentas a los depositantes. Si es que una persona tiene una inversión, yo tampoco como banco le puedo decir, y no le voy. Entonces, yo creo que a veces sí hay que conversar de estos temas porque tal vez no se entienden muy bien los conceptos. En el tema de datos importantes de segmentos, sí quiero que pasemos, por favor. Nosotros en este momento tenemos a junio 2.471 millones de cartera colocada en los segmentos de micro y pequeñas empresas y en el tema de captación 1.916. Entonces, si ustedes le ven, el segmento obviamente nos deja sus pasivos, confía en nosotros, pero nosotros hemos prestado mucho más de lo que nos dejan. Entonces, más de 500 millones de dólares. Esos son los temas, ¿no es cierto? ¿De dónde? Porque también accedemos a préstamos de multilaterales, etcétera. Últimamente recibimos ya un financiamiento que salió en prensa de 150 millones de LOPIC, precisamente porque son segmentos que son deficitarios, obviamente, más bien son excedentarios discúlpenme, ahí estoy mal. En el tema de cartera, son segmentos que necesitan crédito y más bien son deficitarios de pasivos. Entonces hay brecha y el banco tiene que buscar obviamente fuentes de financiamiento y actuar muy responsablemente en la canalización de estos recursos. Si vamos más adelante, por favor, simplemente aquí solamente temas súper relevantes, 8.000 corresponsales no bancarios que actúan en todo el territorio, que han sido realmente una ayuda muy importante en la pandemia, los 1.300 ejecutivos que les comenté. Vamos adelante, ya estamos terminando, ahí simplemente la rendición de cuentas de cuántos clientes participan por segmento. Claramente ustedes ven que en microfinanzas la participación de las mujeres es de un 53%, pero la brecha está en pymes y la brecha es la que tenemos que ir cerrando. Pásale, por favor. En estos años nosotros, una más. Fíjense cómo tenemos nosotros colocado el stock y a mí me importa mucho presentar esta rendición de cuentas porque, claro, mi desafío y el desafío de la organización ha sido ser intencionales en cerrar la brecha del financiamiento de mujeres. Y ustedes ven que en los últimos años nosotros hemos crecido casi un 30% en el portafolio. Seguimos atendiendo, por supuesto, la demanda de hombres y mujeres, pero al tener este lente de género, tú tienes obviamente la necesidad de ir cerrando brechas y acelerar el proceso de crecimiento del stock. Siguiente, por favor. Solo en el mes de junio, nosotros, si le das un clic y le vas, por favor, proyectando todo, fíjense a nivel de cómo fue cambiando la semaforización de los cantones en la pandemia y cómo nosotros a nivel nacional logramos un desembolso solo en el mes de junio de casi 145 millones de dólares. Esto, si le sumamos mayo, ya suma más de 200 millones. Si sumamos a todo lo que desembolsamos en corporativo y empresarial, ahí se desembolsaron 330 millones. Entonces, la organización está tremendamente consciente de nuestra responsabilidad con el país y por eso hemos generado, obviamente, esta reactivación dirigida al sector empresarial. Entonces, vamos a 858 millones, es lo que tenemos en este momento en stock colocado a mujeres en 300,000 clientes beneficiarias del programa.
versus 1.314 millones en 286.000 clientes que también tenemos colocados en micro y pequeños empresarios varones. Uno más, los pasivos del segmento, 351 millones en mujeres y 705 en hombres. Y una cosa adicional, y con esto termino. Nuestra intención también es ir cerrando la brecha en monto promedio otorgado, porque ahí está una oportunidad también de que las mujeres tomen riesgos controlados y obviamente vayamos, una más por favor, cerrando esa brecha en el crédito promedio, que ahí también está una oportunidad. Esta es la lámina final. Fíjense que claro, con el programa, como estamos asesorándoles también muy de cerca a nuestras clientes mujeres, vamos cerrando este tema del monto promedio, que es parte de la causal de la brecha. No es solo el número de clientes que accede, sino también el monto que le podemos otorgar. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Verónica. A continuación empezaremos con la encuesta en vivo, en donde nuestros panelistas responderán sus inquietudes en la caja de comentarios. Sí, espero que se escuche bien. Bueno, de las preguntas que hemos recogido de algunas participantes, Vero querida, hay algunas inquietudes. ¿Cuáles son las características, es decir, cuál es el perfil del cliente que puede acceder a un crédito? Más allá que tú has listado algunos requisitos, ¿cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de la gerente de la unidad de microfinanzas del banco que puede recomendar para que las empresas puedan acceder efectivamente a los créditos? A ver, básicamente ahí necesitamos que la persona acredite mínimo un año de experiencia en actividades productivas, ¿no? De comercio, de producción, de servicios. Lógicamente ahí, si es que son negocios pequeños como microempresas, no necesitan tener ningún tema, ni siquiera RUC o RICE. Nosotros vamos o sea, sin ninguna formalidad, porque ahí lo único que hacemos es que el cliente nos pide el y nosotros hacemos un levantamiento metodológico de verificación del negocio en sitio. Entonces, el requisito sería que nos permita ir a hacer esta visita en sitio para poder determinar la existencia del negocio y la capacidad de pago. Microfinanzas. En pequeñas empresas sí hay necesidad de tener un RUC que acredite una actividad mínimo de un año, igual, con un tema de actividad productiva, ¿no es cierto? Comercio, producción, servicio, agricultura, etcétera. En pymes, dependiendo del monto que nos pida, sí necesitamos, obviamente, cierta formalidad. Sabemos que pymes informales, somos mezcladores, entonces ahí lo que necesitamos es que el cliente nos proporcione todo el tema de declaración de impuesto a la renta y IVA. Lógicamente ahorita ya hay afectación en los ingresos, entonces sí estamos construyendo con el cliente un tema de flujo de caja. Hay una recomendación, es que sí tengamos organizados, digamos, la parte financiera, ¿no es cierto? Porque a veces las diferencias entre lo que yo vendo y entre lo que declaro. Mientras menos diferencia e informalidad, es más fácil acceder, digamos, a montos mayores. No es que no se les atiende, pero cuando hay mucha brecha, obviamente sí es una dificultad para acceder tal vez en estructuras mayores. Pero gracias por tu respuesta. Estamos teniendo algunas otras preguntas. Causó interés el tema de que sí hay la opción de que las mujeres puedan con su firma tomar créditos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el procedimiento? ¿Van allá, exponen su caso y tienen la asesoría para poder conseguir el crédito para su negocio? Quien nos pregunta es una persona que tiene una pequeña empresa que además toda la actividad, digamos, que está a cargo de ella y maneja la empresa y lo que quisiera es no tener precisamente ese requisito de tener la firma del cónyuge. Es correcto, Marcia. Ahí lo que la persona que nos está preguntando, con mucho gusto, tú le puedes dar, nosotros tenemos lógicamente un tema de validar, como decíamos, el tema de la existencia del negocio, la formalidad, si es que, y dependiendo del monto, sin ningún problema podemos atenderle. Ahí el banco, toda la red de oficinas y el crédito se llama Mujer Empresaria. Entonces, con mucho gusto, si quieres, me la puedes referir y nosotros le atendemos, sin problema. Gracias, Vero. Tenemos una pregunta de una colega, socia Mujeres por Ecuador.
experta de tecnología. Además, gracias Leslie por acompañarnos. Seguramente será una conferencista porque tú mencionaste un dato que es sumamente importante y que Leslie lo viene diciendo por mucho tiempo, el tema de la falta de la participación de mujeres en la tecnología. La brecha es inmensa. Si hablamos nosotros de las brechas en otros sectores, en tecnología es realmente grande. Así que ahí hay, y por supuesto ella está relacionada también con negocios en tecnología. Entonces, nos manifiesta, siempre ha sido complicado conseguir un crédito para iniciativas tecnológicas, al ser un intangible. La experiencia hasta ahora siempre termina cuando piden garantías reales. En este caso, ¿cómo lo manejan? A ver, Leslie, lo que te puedo decir es que justamente cuando nosotros analizábamos el crédito de las empresas lideradas por mujeres, veíamos que la garantía sí es un tema, ¿no es cierto? Ahora, sí estamos viendo que hasta un cierto monto nosotros no estamos pidiendo garantías, ¿sí? Hasta un cierto monto, y en este caso lo voy a decir que es hasta $40,000, nosotros no estamos pidiendo garantías reales. Ahora, sí estamos nosotros haciendo un tema con la Corporación Financiera Nacional, porque precisamente ellos tienen el fondo de garantía. Y realmente han hecho algunos ajustes interesantes en el proceso operativo y ahora el fondo de garantía permite para las pymes cubrir la parte que tú no tienes de garantía. Les del costo que es y es una tasa que está relativamente muy asequible. Entonces, como banco estamos impulsando fuertemente el tema del fondo de garantía para poder ayudarles a las empresas a cubrir esa parte de la garantía hipotecaria si los montos superan $40,000. También, mi querida Verónica, ¿cuánto tiempo se demora la calificación, la aprobación y el desembolso del crédito? Porque claro, tiene un procedimiento. ¿Cómo han mejorado los tiempos en ese sentido? Nos preguntan. Verás, en las operaciones digamos, de montos de microfinanzas, nosotros la respuesta le damos en línea. Eso ha sido increíble porque desde el año pasado nosotros ya teníamos campo y en este momento el ejecutivo va con su celular, hace la evaluación por decirte en la tienda, en la frutería, en el lugares así recónditos, hace la evaluación, puede tener la aprobación y si el cliente tiene autenticado su celular en el banco, ya le desembolsamos ese rato. Eso ha sido un súper decir. En el segmento de pequeña empresa, como obviamente los montos son mayores y ya tenemos ciertos procesos, el tiempo de respuesta sí es 5 días. Depende también si que tienes que constituir garantías, ahí sí te demoras un poquito más y puedes llegar hasta 20 días si es que entra el proceso de constitución de garantías. ¿Por qué pregunta? La persona que hace la pregunta lo que menciona es que ni cuando el país está con alto riesgo ni cuando está con bajo riesgo, las tasas no bajan ni suben prácticamente. Entonces, ¿habrá alguna esperanza de mejorar en tasas o de qué depende, Vero? Bueno, muchas gracias la pregunta. Yo creo que siempre vale la pena conversar de estos temas que nos inquietan y que de pronto ahí requieren una explicación. Verás, el manejo de la tasa nuevamente es técnico. En este momento, ¿no es cierto?, las tasas en Ecuador están normadas, es decir, están techadas por norma y en el segmento de pequeña empresa, por ejemplo, estamos a una tasa del 11.23. Lógicamente, el segmento tiene una gran heterogeneidad de perfiles. Tienes empresas como más grandecitas que están más formales, cuyo riesgo es menor, pero tienes la mayoría, el 70% de nuestras empresas todavía conservan un grado altísimo de informalidad. Y ahí obviamente tú tienes temas de pérdida esperada, ¿no es cierto? Más costo de operación. Entonces, yo te digo, depende obviamente también la reducción de tasas de que vayamos siendo también como más, digamos, eficientes en los procesos, pero también que las carteras se comporten, digamos, adecuadamente. Yo les puedo decir que en este momento la pérdida esperada en general de todo el sistema financiero ha aumentado, con lo cual, si es que las tasas estaban muy bajas o por debajo de límites técnicos, también hubiéramos tenido que enfrentar, digamos, un riesgo de sostenibilidad del sistema financiero. Las tasas, en mi criterio, están fijadas en este momento en límites técnicos e inclusive en la base más pobre, en la base de inclusión financiera, de la base de la pirámide, sí hay, digamos, todavía una exclusión porque los costos operativos no son adecuados para la banca. Es decir, nosotros como banco somos el banco que opera en el sector más excluido.
porque obviamente nuestro tamaño, nuestra magnitud, siempre estamos mejorando y eficientizando los procesos para poder llegar a esos sectores. Pero la gran mayoría no opera en esos sectores porque los costos operativos no les dan. Entonces, yo te diría, en este momento yo le veo complicado que bajen las tasas y yo siempre digo, en los análisis financieros que hacemos con los clientes, nuestras tasas, cuando ya vemos los márgenes que también con los que ellos operan, son adecuados y les permiten operar. Un capital de trabajo, el peor capital de trabajo es el que no tienes. El que tienes a tasas adecuadas que permiten que un asesor llegue al campo, que tengas 8,000 corresponsales, que te permita obviamente tener acceso a una tasa adecuada. Para mí las tasas en el Ecuador son adecuadas. Inclusive las más bajas no es que ayudan tanto a la inclusión financiera, entonces yo no le veo en un horizonte corto una reducción de tasas por todo lo que te comento. El riesgo país tampoco acompaña y ahora también el tema de potencial pérdida por la pandemia también complica la reducción de tasas. Correcto, entonces yo sí, por favor, Marcia, ahí les ruego compartir en mi correo que es V de Verónica Gavila, solo hasta la A, mbgavila@pichincha.com y también mi celular, que es el 099-800-4817. Queremos agradecerles, contarles que vamos a seguir teniendo estos eventos que buscamos, está dentro de un programa que nosotros ya lo veníamos llevando de formación continua en Mujeres por Ecuador, en donde tenemos tanto para empresas de mujeres como para mujeres directivas. Invitarles a que nos visiten, nos escriban en www.mujeresporecuador.com y luego que igual nos manden estos comentarios y los correos que ya tenemos, que nos digan si aceptan, aquellos que quieran que les enviemos información de todo lo que hemos hablado en esta tarde. Quiero aprovechar personalmente para agradecer a la compañía DOS y a su presidente Carlos Pinos, quien es representante de Cisco en Ecuador, y Webex, que hemos tenido una alianza justamente y desde hoy en adelante todos los eventos y los seminarios que nosotros tenemos en forma virtual, online, van a ser por esta plataforma Webex, facilitada por la alianza de la compañía DOS en Ecuador y Mujeres por Ecuador.